Vamos a aprender ahora lo que es la distribución binomial, pero para ello primero tenemos que entender qué es un experimento de Bernoulli, ¿vale? Bueno, pues se dice que una variable x mide un experimento de Bernoulli, ¿vale? Si solamente se observa dos posibilidades de un resultado. A uno le vamos a llamar éxito y a otro le vamos a llamar fracaso, ¿vale? Vamos a decir que P es la probabilidad de éxito y en cambio Q, que sería 1 menos P, va a ser la probabilidad de fracaso. Si un experimento cumple estas propiedades, se dice que es un experimento de Bernoulli, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué podría ser un experimento de Bernoulli? Pues el experimento de lanzar un dado, donde consideramos éxito sacar un 6 y fracaso no sacar un 6, ¿vale? ¿Cuál sería entonces la probabilidad, de éxito? Pues sería un sexto, ¿vale? Y Q sería lo mismo que no sacar un 6, 5 sextos, que también es lo mismo que 1 menos un sexto, ¿vale? Como veis, Q siempre va a ser 1 menos P, ¿vale? Porque son complementarios, ¿sí? En este caso diremos que esto es un experimento de Bernoulli de probabilidad un sexto, ¿vale? Cuando queremos decir que una distribución de probabilidad es una concreta con un nombre, vamos a utilizar este símbolo, que es así, como una ñ, como un aproximado, que es lo que se va a leer de la siguiente manera. Vamos a decir que la variable x se distribuye según una Bernoulli de un sexto, ¿vale? Eso es lo que va a significar. Bueno, pues otro ejemplo de experimento de Bernoulli podría ser lanzar una moneda, ¿vale? Donde consideramos éxito sacar cara y fracaso no sacar cara o sacar cruz, ¿vale? En este caso, la probabilidad de éxito va a ser un medio y la de fracaso también va a ser un medio, ¿vale? Que como vimos era lo mismo que 1 menos p, 1 menos un medio. En este caso vamos a decir que el experimento es un Bernoulli de probabilidad un medio, ¿vale? Y esto nos va a ayudar para comprender lo que queremos, que es la distribución binomial, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a suponer que vamos a repetir de forma independiente n veces un ensayo de Bernoulli, por ejemplo, lanzar 5 veces una moneda o, por ejemplo, lanzar 20 veces un dado, ¿sí? Y sabemos que vamos a determinar un suceso cualquiera, que la probabilidad de sacar el suceso A es P. Y vamos a considerar X, la variable, número de veces que ocurre el suceso A en los n ensayos, ¿vale? Entonces se dice que tiene una distribución binomial de parámetros n y p, donde n es el número de veces que se repite el experimento de Bernoulli y p es la probabilidad de que ocurra ese suceso que yo estoy considerando como éxito, ese suceso A, ¿vale? Bueno, pues ahora lo vamos a explicar más despacio, pero si una variable se distribuye según una binomial np, entonces la probabilidad de que se verifique k veces el éxito va a seguir esta fórmula, que va a ser n sobre k por p elevado a k por 1 menos p elevado a n menos k, cuando k puede tomar valores desde 0, 1 hasta n, ¿vale? Y a esto se le llama la función de masa de probabilidad de la distribución binomial NP, ¿vale? Bueno, pero ahora vamos a explicarlo más despacio con un ejemplo para que lo entendáis muchísimo mejor. Vale. Vamos a imaginar que tenemos el experimento de Bernoulli que hemos visto antes de lanzar un dado, ¿vale? Pero esta vez vamos a lanzarlo 6 veces seguidas o 6 al mismo tiempo. Sigue siendo el mismo experimento, puesto que el resultado de un dado no afecta al otro. Así que siguen siendo experimentos independientes, ¿vale? Vamos a considerar X la variable que me dice el número de veces que aparece el número 6 en las 6 tiradas, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues como hemos visto antes, entonces la probabilidad de éxito, que sería la probabilidad de sacar un 6, sería un sexto. Y la probabilidad de fracaso serían 5 sextos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver, ¿cuál sería, por ejemplo, la probabilidad de lanzar 6 dados y que te salga 5 veces un 6? Eso lo vamos a expresar así, ¿vale? La probabilidad de que x sea igual a 5. Sería lo mismo que la probabilidad de sacar 5 veces 6, ¿vale? Bueno, pues en realidad, si nos fijamos aquí en los dados y lo que hemos aprendido de combinatoria,
Si queremos que salga 5 veces el 6, podría ser que fuera 6, 6, 6, 6, 6 y aquí no 6. O podría ser que el que no fuera 6 fuera el primero o el tercero, ¿vale? Es decir, lo que tenemos que hacer es un recuento de casos de cuántas maneras posibles pueden salir 5 6, ¿vale? Entonces, ¿esto cuánto va a ser? Pues realmente, si lo que quiero es que salgan 5 6, serían de cuántas maneras, combinaciones de 6 elementos tomados de 5 en 5, ¿vale? Esas serían todas las maneras de hacer subgrupos de 5 de un conjunto de 6, ¿vale? Y de todas esas maneras, la probabilidad de sacar 5 seises será la probabilidad de 6, que sea un sexto elevado a 5, por la probabilidad de que la otra no sea 6, que serían 5 sextos elevado a 1. Bueno, pues si aplicamos esto, nos damos cuenta que justamente es la fórmula que nos habían dado. La probabilidad de tener k éxitos va a ser combinaciones de n tomados de k en k por la probabilidad de éxito elevado a k por la probabilidad de fracaso elevado a n menos k. Es decir, la probabilidad de no sacar ningún 6 va a ser 6 sobre 0 por un sexto elevado a 0 por 5 sextos elevado a 6, que lo calculamos y me da 0,3349. Fijaos bien que siempre doy 4 cifras decimales, ¿vale? La probabilidad de sacar un 6 va a ser 6 sobre 1 de un sexto elevado a 1 por 5 sextos elevado a 5. La probabilidad de sacar dos seises será 6 sobre 2 por un sexto elevado a 2 por 5 sextos elevado a 4, ¿vale? Y así sucesivamente podríamos ir calculando la distribución de probabilidad, es decir, las probabilidades de todas las variables aleatorias que pueden tomar, que sería desde el 0 hasta el 6, ¿vale? Daos cuenta de que de cuántas maneras puedo tener dos seises, ¿vale? Podría ser aquí y aquí, o podría ser aquí y aquí. Me diréis, bueno, pero aquí está influyendo el orden. Pero en realidad no me hace falta utilizar variaciones, ¿vale? Con combinaciones son de todas las maneras distintas en que yo puedo elegir dos dados de 6 para decir estos son los que sacan 6 y el resto lo que no sacan, ¿vale? Así que serían combinaciones. Bueno, es importante daros cuenta de los resultados que nos van saliendo y vamos a dibujar aquí su función de masa, ¿vale? Es decir, aquí vamos a tener la probabilidad de sacar ningún 6, la probabilidad de sacar un 6, dos seises, tres seises, cuatro seises, cinco seises, seis seises, ¿vale? En las 6 tiradas. Se ve claramente que lo más probable es que salga una vez el 6, ¿vale? Es lo más probable. Y que esta distribución no es simétrica. No va a ser simétrica esta distribución binomial, ¿vale? Y nos damos cuenta, si calculo las probabilidades, que en el último caso la probabilidad de sacar 6 caras me sale ya 0,000214, es decir, una probabilidad muy pequeña. Entonces, importante, en probabilidad, cuando es más pequeño que, digamos, el primer decimal significativo estaría en la quinta posición después de la coma, ¿vale? Entonces vamos a decir que esa probabilidad es 0. Decimos que es un suceso, vamos a decir que lo aproximamos a 0. Porque en probabilidad vamos a utilizar siempre 4 cifras decimales, ¿vale? De forma que si lo pasáramos a tanto por ciento, tuviese 2 cifras decimales. Esto sería igual, por ejemplo, al 5,36%, o esto sería igual al 0,8%, ¿vale? Y este sería ya el 0,06%. Y no se trabajan con más de 2 cifras decimales en tanto por ciento. Por lo tanto, no son más de 4 cifras enteras, ¿sí? Y aquí podríamos ver, como veis, la función de densidad de cómo se distribuye nuestra variable. En este caso sería una binomial de probabilidad, de n igual a 6 y probabilidad un sexto. Esa sería nuestra distribución de probabilidades, ¿vale? Bueno, si nos pidieran ahora cuál es la probabilidad de sacar 3 o menos caras, lo vamos a poner así, x menor o igual que 3. Daros cuenta que esto va a ser la probabilidad de x sea igual a 0 más la probabilidad de x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2 más la probabilidad de que x sea igual a 3. Es decir, va a ser la suma de las probabilidades desde 0 hasta 3, la probabilidad acumulada, digamos, ¿vale? Y si fuera entre 2 y 4, pues sería la probabilidad de que x fuera igual a 2 más la probabilidad
de que x sea 3 más la probabilidad de que x sea igual a 4. Habría que sumar esas probabilidades. Bueno, pues en realidad estas probabilidades, lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Va a ser como sumar las áreas de los rectángulos, porque como veis le hemos puesto base 1 y la altura sería su probabilidad. O sea que el área de cada rectángulo va a ser igual a la probabilidad de cada uno de sus valores, ¿vale? Y esto lo vamos a tener en cuenta. Bueno, como veis, este proceso es bastante pesado, el ir sacando con los números combinatorios, con las potencias, ¿vale? Entonces, a lo largo de la historia se han buscado distintas maneras de determinar estos valores. Antiguamente lo que tenían eran lo que llamaban las tablas de distribución binomial, ¿vale? Estas tablas que además podéis encontrar porque siguen estando en las últimas páginas de vuestros libros, ¿vale? Donde venían registradas algunos valores ya calculados, pero siempre para valores menores o iguales que 9 y para valores de probabilidad menores o igual que 0,5. Si fueran mayores simplemente se utilizarían los complementarios, así que no sería muy difícil, ¿vale? Y hasta hace poco tiempo así es como se ha trabajado en el campo de la probabilidad, ¿vale? Actualmente son muchas las calculadoras que ya tienen incorporados estos valores y vosotros podéis probar perfectamente cómo calcularlos con el GeoGebra. ¿Vale? Vamos a ver cómo se hace con GeoGebra, cómo podemos pedirle que nos haga la distribución binomial. Como veis aquí a la derecha va a sacar todos los valores, los mismos que he sacado yo antes previamente, de la probabilidad de 0, 1, 2, 3, 4, y además te la va a representar y te va a dar el cálculo perfecto que tú quieras de entre dos valores, menor que un valor o mayor que un valor, ¿vale? Y es como actualmente se trabaja en casi todos los países europeos, aunque todavía en Madrid, en España, no se nos permite utilizar este tipo de calculadoras en Lavabo, por lo tanto vamos a tener que aprender otros métodos para poder calcular estas probabilidades, ¿vale? Bueno, pues recordemos que la probabilidad es el área en realidad de la función de densidad, que es la suma de las barras, digamos, que comprende la probabilidad que estoy buscando, ¿vale? Y que así es como lo vamos a visualizar en GeoGebra. Estamos ya en la pantalla de GeoGebra y supongamos que quiero hacer un cálculo de la binomial. Entonces me voy a ir a la pantalla donde pone cálculos de probabilidad y aquí me va a permitir elegir distintas distribuciones, ¿vale? Como veis aquí tengo la normal, la student, la chi cuadrado, bueno, muchas, y de entre ellas está la binomial, ¿vale? Entonces aquí la binomial podríamos poner tanto cuál es el número de veces que repetimos el experimento de Bernoulli, por ejemplo, imaginemos que repito 10 veces, ¿vale? Sacar un dado y observo, como antes, que la probabilidad de sacar un 6. Entonces, la probabilidad sería un sexto. Y yo quiero saber en este caso cuál es la probabilidad de sacar entre 2 y 4 veces un 6, ¿vale? Entonces, te lo va a calcular. Sería justamente el área sombreado en morado y también te lo va a indicar aquí a la derecha, ¿vale? Si yo quisiera, por ejemplo, saber un valor menor que, por ejemplo, quiero saber la probabilidad de sacar 3 o menos veces un 6, ¿vale? Pues directamente le ponemos esta indicación, que sería como el final de un entorno cerrado, y ya me va a dar la opción de poner el valor que quiera. Si yo quiero saber mayor que, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de sacar más de 5 veces un 6, ¿vale? Pues ya me va a calcular aquí, sería 0,01515, ¿sí? Y fijaos como os indiqué antes, la probabilidad de sacar 8 veces un 6 a partir de 8, aquí a la derecha vais a ver que pone que la probabilidad es 0. No es que realmente sea 0, es que la vamos a aproximar a 0, ¿vale? Vamos a considerar un poco despreciable esa probabilidad porque es demasiado pequeña. Y así podremos también calcular nuestras probabilidades de distribución binomial, aunque ya veremos más adelante que lo que haremos también es aproximarla por una distribución normal. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de aplicación, ¿vale? Dice, una pareja tiene una probabilidad 0,25 de tener hijos daltónicos. Si la pareja tiene 5 hijos, calcular la probabilidad de que 2 sean daltónicos. O sea que me pide la probabilidad de que x sea igual a 2, donde la probabilidad se está distribuyendo según una binomial, ¿vale? De 0,25, perdón, de n igual a 5
y P igual a 0,25. Puesto que se repiten experimentos independientes, en principio no influye que un hijo anterior tenga o no tenga, sea o no sea daltónico, y he tenido 5 hijos. Así que la probabilidad de que X sea igual a 2 sería de cuántas maneras combinaciones de 5 tomadas de 2 en 2 por 0,25 al cuadrado, que 2 sí sean daltónico, por 0,75 al cubo, que 3 no sean daltónicos, ¿vale? De cuántas maneras 2 de mis 5 hijos pueden ser daltónicos. Y así la calcularíamos, ¿vale? La meteríamos en la calculadora, como ya sabéis, y lo obtendríamos. Ahora me dice la probabilidad de que al menos uno sea daltónico. Eso sería la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1. Lo contrario de al menos 1 es ninguno. Esto lo puedo calcular como 1 menos la probabilidad de que ninguno sea daltónico, que es mucho más sencillo que andar sumando las anteriores. Así que esto sería 1 menos 5 sobre 0 por 0,25 elevado a 0 por 0,75 elevado a 5. Lo meteríamos en la calculadora y habríamos obtenido esas probabilidades, ¿vale? Os dejo el siguiente para que lo intentéis vosotros. A ver qué tal os sale, ¿vale? También de estos ejercicios os pido simplemente en el ejercicio E7, os dicen ya de qué binomiales se tratan y que calculéis determinadas probabilidades. Y 2 ejercicios más donde se pide calcular probabilidades que son casos de binomiales normales y corrientes, ¿vale? Vamos a, por último, ver cuál es la esperanza y la varianza de la distribución binomial, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues para ello primero tenemos que entender que si dos variables son aleatorias y son independientes, entonces la esperanza de la suma de ellas es la suma de sus esperanzas y la esperanza del producto de una de ellas por la variable es ese constante por la esperanza de la que hablamos, ¿vale? Igual que la varianza es la suma de las varianzas, ¿vale? ¿Y esto para qué es importante? Pues para afirmar que si X tiene una distribución binomial, NP, puede expresarse como la suma de n variables aleatorias independientes con distribución de Bernoulli. Por tanto, ¿vale? La esperanza de X sería la esperanza de X1 más X2 más Xn, será n veces la esperanza de X. Y como vimos, la esperanza de un experimento de Bernoulli era su propia probabilidad, ¿vale? Así que la esperanza de un experimento de una variable binomial va a ser NP. Y su varianza, por lo mismo, va a ser N por P y por Q. Vamos a verlo en un ejemplo que va a ser mucho más visual, ¿vale? Si volvamos al experimento de lanzar 6 dados, habíamos visto que éxito era que saqueara un 6, probabilidad de éxito 5 sextos, probabilidad de fracaso 5 sextos, ¿vale? Decíamos que era una binomial 6, un sexto. Y habíamos visto en nuestra gráfica que lo que tenía más probabilidad era que saliera una vez el 6. Pues vamos a calcularlo en términos ya de esperanza, ¿vale? Según la fórmula, la esperanza sería n por p, es decir, 6 por un sexto, que como veis es 1. Eso significa, ¿vale?, que se espera, cuando se lanzan 6 veces el dado, que al menos una vez salga el 6, que es lo lógico, ¿no? Porque sería 6 veces por un sexto, ¿vale? Y la desviación típica sería n por p y por q, es decir, en este caso sería la raíz de 6 por un sexto y por 5 sextos. Así que sería la raíz de 5 sextos. Esa sería mi desviación típica. Que si venimos a nuestra distribución, ¿vale?, pues ya veríamos aquí que la media está en 1, que sería la esperanza, y con esa desviación típica podríamos obtener dónde se concentran, ¿vale?, la mayor parte de nuestras soluciones, ¿vale? Las 2/3 partes de nuestras soluciones. Esa sería la desviación típica. Y bueno, pues con esta definición os dejo aquí algunos ejercicios para que calculéis también la media y la varianza, la esperanza y la desviación típica, lo que nos pidan, ¿vale? Y ya en clase, hacer estos 3, ¿vale? Resolveremos todos estos problemas.